agenda, nos escogió delante de la fundación del mundo y nos apartó para el ministerio. Todo esto ya tenía que ver con esta declaración que encontramos aquí: elegidos para obedecer. Gloria a Dios. Así que no hay otra alternativa, no hay otro camino, no hay otra opción, y no disponernos de muy buena gana, de muy buen ánimo, a obedecer. Gloria a Dios. Y me parece muy interesante este tema, que somos hombres, pero quiero llevar obviamente el tema a nosotros los ministros, los servidores. Obviamente que le está hablando a toda la iglesia, pero focalicémonos en nosotros, porque somos como servidores, como siervos de Él. Entonces todos estamos llamados y hemos sido elegidos para obedecer. Y me llama la atención, elegidos para obedecer, porque el ser humano de por sí, en su naturaleza humana caída, no nace con la disposición de obedecer. La obediencia es un ejercicio que se va adquiriendo, un aprendizaje, una escuela. Y precisamente nuestros padres nos disciplinaron para que obedeciéramos, dice la palabra del Señor. Y nosotros, aunque ellos nos corregían, y en algunas ocasiones con una disciplina bastante drástica, dice el apóstol, los venerábamos. Y esa disciplina era para que les obedeciéramos, para que aprendiéramos a obedecerles. Porque el ser humano, el hombre, necesita aprender a obedecer. Su naturaleza es rebelde, contraria a la obediencia. Y termina el apóstol Pablo diciendo, si los veneramos a ellos, ¿por qué nosotros no obedecemos al Padre de los Espíritus? ¿Y qué? Y viviremos. O sea que ahí está sujeta la obediencia a la vida misma, a la relación con Dios. Alabanzas al Señor. Y estaba leyendo un pasaje de Lucas, precisamente, que hace alusión a nuestro Señor Jesús, que es el ejemplo vivo de la obediencia, el más completo, el más perfecto ejemplo de obediencia es el Señor Jesús. Amén. Y vemos acá en la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, cómo nos narra el evangelista Lucas en el verso 41, o a partir de ahí, que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando llegó a esa edad de 12 años, es un adolescente ya de 12 años. Bueno, ahí está entrando la adolescencia, la edad difícil. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen los padres. Y se armó el problema, una gran crisis, sin que ellos lo supiesen. Y pensando ellos que él estaba entre la multitud, escuche esto, anduvieron camino de un día buscándolo. Y lo buscaron entre los parientes y los conocidos, de casa en casa. Pues vaya a la casa de Pilar Madera, allá del vecino tal, que él juega con los niños de allá. No, que allá no está. Pues vaya donde el pariente tal, que tampoco. Y nos dice aquí la palabra del Señor, en el verso 45, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después
A los 3 días lo hallaron. Entonces, tu madre le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho eso? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Bueno, seguro que hubo una reprimenda, un llamado de atención fuerte, y se establecieron algunas normas. No se admire de lo que estoy diciendo. No se admire alguno de lo que estoy diciendo. De pronto un llamado de atención, de recomendaciones. ¿Por qué no hiciste sufrir de esta manera? Estábamos angustiados, 3 días buscándote, no nos avisaste. Claro que sí. Y entonces, ya luego después dice, en el verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios y con los hombres. Decía: alabanzas al nombre del Señor Jesús. Bueno, nos dice Hebreos capítulo 5, para ir entrando un poquito más en el tema de la obediencia. Creo que es importante que meditemos en esta reflexión. Hebreos capítulo 5 dice en el verso 8 lo siguiente: y aunque era hijo, por lo que padeció, no sé si lo tenemos acá, allá está, verso 8, y aunque era hijo, ¿qué? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió. Alabanzas a eso. Alabanzas a eso. Aprendió la obediencia. Es decir, que fue de menos a más. ¿Usted cree que el Señor Jesús necesitó aprender a leer? ¿No? Claro. Porque así como los hijos participaron de carne y sangre, como hombre lo hizo. Claro. Pues aquí está diciendo que aprendió. ¿Qué aprendió? La obediencia. ¿Usted no cree que él tuvo que aprender a caminar? O creemos, como dice uno de los libros apócrifos, que el mismo Jesús iba con sus amiguitos y tomó barro, hizo bolitas de barro y sopló y salieron palomitas. No es así. Entonces aprendió muchas cosas. Muchas cosas. Entre ellas, ¿qué? No le tengamos temor a la obediencia. La obediencia es una bendición. Algunos, como decía el hermano Álvaro, desde otra óptica. No te dejes. Y si esos directivos es que ya te la tienen dedicada. Levántate, reclama, reacciona. No te dejes enviar allá. Tú eres un hombre que tienes un porte, ya un recorrido y que has ganado unos derechos y esto y lo otro. No le tenga temor a obedecer. Hermano, yo le puedo asegurar que Dios honra la obediencia y Dios bendice los obedientes. Porque a este ejercicio a que hemos sido llamados, la obediencia está por todas partes, en todas las áreas. Tanto que debemos estar sujetos los unos a los otros. Ahí tiene que intervenir, tiene que haber obediencia por todas partes. No hay nada más difícil que una persona y más complicado que una persona desobediente. Poderoso es el nombre del Señor.
Pero sigamos mirando ese pasaje, el verso 8 una vez más. Y aunque era hijo, el Hijo de Dios, es decir, Dios manifestado en, pero en esa condición de carne, porque Él en el Espíritu es el Padre, pero en la carne es el Hijo. En el Espíritu es el Rey, pero en la carne es el siervo que obedece. ¿Estamos de acuerdo? Amén. En el Espíritu es Dios, pero en la carne es... Y se sometió a la ley, y cumplió la ley. Y llegaron a cobrarle el impuesto y no tenía con qué pagar el impuesto. Y como hombre no tenía para pagar el impuesto, pero como Dios hizo el milagro para cumplir la ley. Él no se saltó ni un punto de la ley. Fue obediente. Pero esa obediencia no es que Él en su naturaleza humana ya hubiera nacido con ella. Como hombre estoy hablando. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso aquí hace la salvedad como hijo. Aprendió a obedecer. Alabanza a Jesús. Entonces, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, verso 9, y habiendo sido ¿qué? Perfeccionado en ¿qué? En la obediencia. Fue perfeccionado en la obediencia, ¿para qué? Para venir a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Una alabanza a Jesús. Hermano, el Señor Jesús no nos manda a hacer algo que Él no haya hecho. Que Él hizo. Si Él nos dice, hagan esto, es porque Él lo hizo en los días de su carne. Entonces fue perfeccionado en la obediencia para ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y también entonces además y por lo tanto fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y permítame decirle algo: Dios tiene un sitial de honra para los obedientes. Amén. Dios tiene Amén. lugares de honra Gloria a Dios. para los obedientes. Amén. Alabanza. Aleluya. Yo no creo que aquí haya uno solo. Uno solo. No hay uno solo. Y estamos de acuerdo todos en eso. Que esté excepto de obedecer. Usted ya está excepto de obedecer. Si quiere, obedezca. Si no, tranquilo. Todos estamos llamados a obedecer. Amén. Nadie que dé órdenes puede pretender esperar que le obedezcan, pero él es un desobediente de tiempo completo, al 100%. Y hay algunos desobedientes frenteros. No lo hago. Hay otros más, ¿cómo se dijera? Putos. Dicen, sí, bueno, está bien, pero cuando da la espalda dicen, ¿qué tal? ¿Qué tal yo en esa? Los peores. Claro, no, yo ya no estoy para eso. Eso es para otros. Pero yo, fulano. Hermano, el soberano, el todopoderoso, el Señor del universo, se manifestó en carne. Y en esa condición de carne fue el obediente número 1. Una alabanza a Jesús. Y aprendió la obediencia y fue perfeccionado en la obediencia. Porque si Dios, escuche esto, si Dios va a usar a un hombre poderosamente en grandes cosas, no puede ser cualquiera. Ese hombre tiene que ser procesado. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Tiene que pasar Gloria a Dios. por todo un estándar, por llenar todo un Currículum.
unos requisitos, un perfil y someterse. Vamos a mirar en la palabra de Dios una situación que sí me ha llamado a mí la atención bastante. El primer libro de Samuel, todos conocemos ese hecho triste y seguro que con base en ese suceso hemos desarrollado tantos sermones y de ahí se han derivado y han salido tantas enseñanzas y quiero traerla a colación precisamente en esta tarde. Una alabanza al Señor Jesús. Una alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Y me estoy refiriendo, claro que sí, al caso ¿de quién? De Saúl, primer rey de Israel, que fue enviado por Dios, o a quien Dios le dio unas instrucciones precisas, ¿sí? Precisas de lo que debía hacer, pero hizo todo lo contrario. Cuando viene el profeta Samuel, entonces le dice Saúl: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y sacó pecho, seguramente. Samuel le dice: qué valido entonces de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y los desobedientes, los que no se someten, los que no se subordinan a un orden, al orden de Dios en este caso, siempre se quieren salir por las ramas y trasladarle la responsabilidad a otros. Mire, hermano, algo muy importante que debemos tener en cuenta es asumir responsabilidad. Dios no llama a hombres que nunca se equivoquen, porque no los va a encontrar, no lo sabe. Dios no llama a servir hombres que nunca se equivoquen. Dios llama a hombres que aunque se equivoquen, lo reconozcan y corrijan, porque de esa manera son ¿qué? Perfeccionados. ¿Estamos de acuerdo? Y hay que perfeccionarlo es porque no está perfecto. Amén. Porque tiene que perfeccionarse en esa área, crecer, aprender, hasta llegar a un punto óptimo. Entonces dice: ha sido perfeccionado. Pero sigamos acá en la palabra del Señor. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Y qué es esto que yo escucho? Y él dice: de Amalek los han traído. Los han traído, no dice los traje, los han traído. El directo responsable de la misión y del pueblo era él, pero él le traslada la responsabilidad al pueblo. Hermanos, eso fue la junta. Eso fueron los diáconos. Eso fue el hermano tal, o eso fue el pastor que me entregó. Yo no. Pero hermanos, que te han citado 3 veces a la curaduría y te van a cerrar esto aquí y hay una multa y ya hay una tutela y hay esto y hay lo otro y no atiendes. No, hermano, es que eso fue el otro. Bueno, el asunto aquí es que finalmente Dios le dice a través de Samuel a Saúl: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión y te dijo que hicieras así y así y así. Verso 19: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Sí, porque ellos son obstinados. Obstinado es la palabra terco, ¿verdad? ¿Sí? Ellos no dan el brazo a torcer. Y nadie, ni aún Dios tiene la razón, sino ellos.
Y Dios le está diciendo, has desobedecido. Y Él le está diciendo, no, antes al contrario, yo he obedecido. Poderoso es el nombre del Señor Jesús. Entonces, dice Saúl, el pueblo ha traído todo este botín para ofrecer a Dios sacrificios. Y Samuel responde, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la hermosura de Dios. Hermano, hay quienes se aferran y sacan a relucir, presentan una carta de presentación, exhiben todo lo que han hecho. Allá construí, allá compré, cuando llegué a tal parte no había nada. Eso era un peladero. Vaya, mire la hermosura de palacio que dejé allá. Y me entregaron 10 o 15, vaya, mire, 500. Y saca a reducir sus obras, pero es un desobediente. Todos esos esfuerzos y obras que ha hecho quedan en cero. Amén. Créanme. Amén. Todo el mérito que debería y de verdad tenerlo por todo lo que ha hecho, eso se esfuma, desaparece y queda en cero. Amén. Porque es mejor el obedecer que los sacrificios. Es mejor, como decía alguien, un grano de obediencia que una montaña de obras. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Pero, ¿por qué fue desechado Saúl? Finalmente fue desechado. Y yo pregunto, ¿por qué fue desechado Saúl? ¿Por qué? Porque desobedeció, ¿verdad que sí? ¿Pero por qué desobedeció? Obstinación. Porque no prestó. Atención. ¿Y por qué no prestó atención? Por obstinado. Mire cómo una cosa lleva a la otra. Cómo la obstinación, la terquedad puede llevar a desatender, a menospreciar hasta el mismo Dios. El Señor habla y calle delante de Él. Amén. Qué bueno decirle, Señor, aquí está tu siervo. Estoy para oír, para obedecer lo que tú quieras. Gloria a Dios. Cuando tú quieras y a donde tú quieras. Amén, amén. Pero qué triste es oír esos comentarios, como hablaba el hermano Álvaro. Te vas a ir por allá. Yo recuerdo que cuando fui enviado como misionero a Guatemala, me llamó alguien a las 11:30 de la noche. Y me dijo, te vas a ir por allá y les vas a obedecer. Mira, Guatemala es un país atrasado, la cultura y la pobreza y tantas cosas. Te vas a ir por allá, no les obedezcas. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que ellos te quieren enviar por allá. Textualmente lo estoy diciendo así. Para quitarte del medio. Porque como tú vas a entrar consistorio, te quieren sacar. Y recuerdo delante de mi Señor aquí, que le dije a esa persona, por supuesto no digo quién. Dice el milagro, pero No. dice el milagro, pero no es santo. Le dije a las 8:30, le dije, hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Quien me está enviando allá es mi Señor, a través de mis superiores. Y ese es el lugar hacia donde yo voy, con la plena seguridad que voy enviado por Él. Gloria a Dios. Y no me volvió a hablar en 5 años esa persona. Gloria a Dios.
Hasta que regresé. Hasta que regresé a los 5 años. Todavía está revolcando un rato. Y cuando regresé, ya él no estaba. Y por la gracia del Señor, aquí está. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. No teman obedecer. Obedecer tiene costos. Hay que pagar un precio. ¿Cómo así que pagar un precio por obedecer? Y es que luego obedecer, ¿qué es? No, obedecer es un privilegio. Amén. Obedecer es una bendición. Amén. Amén. Mire, escuchen lo que voy a hablar y como lo voy a hablar. Obedecer es el mejor negocio. Aleluya. Amén. Señor. Obedecer es una inversión. Amén. Cuando usted obedece y aprende a obedecer, se perfecciona en la obediencia. Las cosas que Dios tiene para usted son grandes. Vayámonos a Filipenses. Y estábamos hablando en Hebreos que el Señor aprendió ¿qué? La obediencia y fue perfeccionado en la obediencia. Entonces yo quiero hablar de la obediencia perfecta. Amén. Por lo que es. Es que para allá voy. Filipenses. Entonces yo quiero que miremos que transitemos el camino a la obediencia perfecta. Es un camino que hay que transitar. Que muchos no lo quieren transitar. Porque entrar en ese camino que conduce a la obediencia perfecta tiene costos. Implica sacrificio, entrega, renunciar a sí mismo. Por ejemplo, cuando el Señor le dice a los seguidores, que nos dice a todos nosotros, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo? Preguntémosle a Pablo y él nos contesta en Gálatas 2:20. ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es que yo creo, es que yo pienso, es que yo decido, es que yo opino, es que yo yo dice, ya no vive más, sino ahora que dice, lo que Cristo diga, yo lo hago. Lo que Él ordene, yo lo hago. Filipenses, ¿qué le dije? Capítulo 2. Entonces miremos acá el camino que conduce a esa obediencia perfecta. Gloria a Dios. ¿Y por qué hablo de obediencia perfecta? Porque hay quienes obedecen, pero a las malas. Ya lo entendí. Obedece porque le toca obedecer. En estos días, mi niña pequeñita, Sara, la mamita le mandó a hacer algo y dijo, no lo hago. Y la mamita le dijo, hazlo, no lo hago. Que lo hagas, no lo hago. Y en ese momento entré yo y le dije, Sara, dijo, sí lo hago. Y luego el mayorcito Mateo se puso a reír. Ah, ahí sí, ¿no? Y digo, no, pero es que como me miró mi papá y como me habló. Entonces, la obediencia perfecta. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, el que ande en el camino de la perfección. Entonces, claro, pero entregámoslo acá, a esta perfección de la obediencia. Bueno, Filipenses, capítulo 2. Haya pues en vosotros, verso 5, todos nosotros leemos este pasaje, lo conocemos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
¿qué? No estimó el ser igual a Dios como cosa a qué. El problema de la obediencia a veces es que la gente se aferra, me hago entender, a sus estructuras, sus conceptos, sus opiniones, sus puntos de vista. Se aferra también a derechos que ellos consideran derechos adquiridos, y ahí se aferra a las congregaciones. Se aferra y dice: de aquí nadie me arranca, y de aquí no me voy, y no me suelta. Entonces por ahí comienza el camino. Por ahí comienza el camino de la obediencia. Entonces sigue diciendo: no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y aquí viene algo importante, pastores, sino que se despojó a sí mismo. A él no hubo que despojarlo, él se despojó a sí mismo. Porque algunos sí hay que despojarlos. Y cuando no quiere salir de ahí, ya le han insistido, le han hablado en todos los idiomas, con todo el cuidado, el respeto y la consideración, y de aquí, entonces toca meter, que se llama consistorio. Entonces dice: hermano, mire, esto no es de parte del presbítero acá, ni del hermano aquí, ni es parte mía como supervisor, es que el consistorio. Entonces, es la cosa. Pero hermano, él, escuche, él se agarra con todo, con los pies, dice ahora, con las manos, los dedos y las uñas a la congregación, los dientes y todo. Entonces hay que empezar algo muy traumático. Claro, y cuando ya se logró desprender, allá quedaron dedos y uñas. Por eso es que quedan dedos y uñas de pastores en las congregaciones. Y dientes. Y ya se fue para otro lado, pero allá quedaron sus tentáculos. Sí. Se va, pero se queda. Me mandaron muy rápido. Y sigue administrando la congregación a control remoto. ¿Usted sabe qué sucede en un cuerpo cuando viene un cuerpo extraño y se queda y se mete y se quedó allá un pedazo de eso? Lo arrancaron una abeja y se quedó allá el aguijón, o una avispa, y allá quedó el aguijón. Entonces, no estimó nada. Se despojó de todo. Amén. No hubo que despojarlo. Jesucristo no fue a la cruz porque le tocó ir. Él dijo: yo tengo poder para poner mi vida, y la estoy poniendo. Aquí está mi vida y tengo poder para volverla. Y cuando iba rumbo a la cruz, unas mujeres hacían lamentación por él, ustedes lo saben bien, y lloraban: ¡ay, Padre Santo, qué pesar! Digo, por mí ustedes, mujeres, no lloren. Lloren por ustedes, por sus hijos. A mí no me están llevando aquí amarrado a la fuerza, no, es que yo quiero ir. Demos una alabanza a Jesús. Entonces, el despojarse es que yo soy fulano, es que mis títulos,
es que mi recorrido, mi licencia, porque ahí está hablando de la gloria. No estimo el ser igual, está hablando de la gloria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces traduzcámoslo acá en nuestro caso. ¿Qué sería nuestra gloria? Todas las almas que nos hemos ganado. Pablo decía, ¿verdad que sí? ¿Ah? El que hemos permanecido, el hermano David. El hermano, ¿cómo se llamó? Mario Cadavid. Es una gloria. Usted haber permanecido 30, 40, 50, 60 años. Es una gloria. Amén. Es una honra. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero entonces despojarse, no sacar en cara ni sacar a relucir nada. Es que a mí no me pueden tratar así, es que a mí me tienen que tratar de otra manera y es un tratamiento preferencial. No, él se despojó. La obediencia perfecta es esa. Una alabanza al nombre del Señor Jesús. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante A los hombres. y aquí viene otra. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí Aleluya. mismo. Pues despojémonos. Que yo soy, que yo alcancé, que yo construí, que yo esto, que yo lo otro. Despojémonos y humillémonos. El que se humilla, Será exaltado. hermano, las fórmulas bíblicas no fallan. Amén. Mire, yo duré casi medio día, hace muchos años, con alguien insistiendo, no presentes ese informe. Eso no es el informe, eso es un ataque cruel, devastador. Dios no te va a respaldar eso. Pero la persona que haga reverencia con una soberbia y una ira y una no, y no atendió. Llegó el momento de presentar el informe y lanzó todo eso.